Bienvenidos sean, buenos días. Pues la primera clase de la semana. Ok, al menos con nosotros, que empezamos los martes, ¿verdad? Permítame tantito. Hace mucho... Pasando unos carros, están haciendo demasiado ruido. Bueno, la semana pasada hablamos del calor sensible. Ok. Bueno, en general nos introdujimos a lo que es calorimetría, ¿no? El estudio del calor y la medición del calor. Mencionamos que nosotros tenemos dos tipos de energía calorífica. La energía calorífica, como sabemos, pues de entrada, como es energía, es algo que únicamente se transforma o se transfiere. O sea, tú no lo creas de la nada, ni lo desapareces a la nada tampoco. O sea, se puede disipar, sí, pero no desaparece la energía. Entonces, hablamos del calor sensible. Dijimos que el calor sensible era la energía calorífica necesaria para incrementar la temperatura de un cuerpo. Por ejemplo, digamos, ¿no? Para pasar una barra de plomo de, no sé, 20 grados centígrados a 50. Esos 30 grados centígrados que se elevaron fueron gracias a energía calorífica o calor sensible, de tipo calor sensible. ¿Ok? Repito, el calor sensible se le conoce así a la energía necesaria para incrementar la temperatura de un cuerpo. ¿Ok? Ahora bien, ya vimos también su definición matemática, es decir, su fórmula, donde el calor sensible depende del calor específico del material, o sea, esa es la constante. En pocas palabras, el calor específico me dice de qué material estamos hablando. No va a ser el mismo calor específico el del hierro que el de, por ejemplo, concreto, ¿no? No va a ser lo mismo. El calor específico básicamente lo que me dice es qué tan fácil puede absorber el calor. Es todo lo que me está diciendo eso, ¿no? O en otras palabras, mientras más grande sea el calor específico, mientras más grande sea, más energía calorífica va a requerir para poder incrementar su temperatura, como por ejemplo el agua. El agua es un líquido refrigerante, o sea, tiene una capacidad grande de absorber calor. Por consiguiente, el agua requiere de mucho más calor sensible para elevar su temperatura que, por ejemplo, el hierro. Recordemos que el calor específico del agua es de, si no mal recuerdo, es de 1, directamente 1, ¿no? 1.000. O sea, es la unidad, cuando la mayoría son decimales. Pero bueno, depende también de la masa del cuerpo, o sea, qué tan grande sea. No es lo mismo calentar 1 kilogramo de hierro que calentar 100 kilogramos de hierro. Por supuesto que el bloque de 1 kilogramo va a llegar a la temperatura deseada antes que el de 100. O sea, la diferencia de masas también afecta directamente, ¿no? A la energía necesaria para incrementar la temperatura del material. Pero bueno, eso es casi que obvio, ¿no? Eso es algo intuitivo. Entonces, eso es el calor sensible. Ahora, vamos a pasar a lo siguiente, el calor latente, ¿qué es? Pero antes de pasar, pues pregunto, ¿no? Si alguien tiene alguna duda o alguien quiere preguntar algo con respecto a este tema de calor sensible que ya vimos, que ya resolvimos algunos problemas, por cierto. Que les recuerdo que, por ejemplo, cuando en el problema tú tenías un valor negativo de calor sensible, significaba que ese material estaba cediendo calor. O sea, en lugar de absorber calor, lo estaba entregando, lo estaba cediendo. Pero bueno, ¿preguntas, dudas, chicos? ¿Dudas, preguntas? Nadie. Antes de pasar a lo que es calor latente, ¿nadie quiere preguntar nada? ¿Todo claro? Bueno, recuerden que si no hay preguntas para mí, todo quedó claro. Entonces, bueno, vamos a nuestras diapositivas que tengo por acá. A ver, espérenme. A ver, esta tabla que está aquí es de calor para calor sensible. Ya la vimos, ¿no? Donde tenemos dos columnas
la cual el uso de una columna u otra va a depender de la escala de temperatura que estemos usando. Si usamos grados centígrados, usaremos la primera columna. Si usamos la escala de Kelvin, usaremos la segunda. Eso sí, el resultado también va a cambiar. Si usamos esta columna en la escala de grados centígrados, el resultado que yo voy a obtener de calor sensible va a ser en kilocalorías. Y si uso esta segunda columna, que está en una escala de Kelvin, el resultado que voy a tener yo de calor sensible va a ser en kilojoules. Eso es importante de saberlo, ¿no? A la hora de seleccionar tu constante de calor específico. A ver. Permítame tantito, contesto algo en el chat. Ok, bueno, sigo. Estaba contestando en el chat. Ahora vamos a pasar a lo que es el calor latente, ¿ok? Repito. El calor sensible es la energía necesaria calorífica para incrementar la temperatura de un cuerpo. El calor latente, por otro lado, es la energía que requiere la materia para pasar de un estado de agregación a otro. O sea, la energía que requiere, por ejemplo, el hielo para pasar del estado sólido a líquido, se hace convertirse en agua. O la energía que requiere, que gasta el hierro para poder fundirse. O la energía que gasta el agua para poder volverse vapor al hervir, al entrar en ebullición. Ese se le conoce como calor latente. Es de decirles algo. A ver, por ejemplo, tenemos un cubo de hielo, ¿no? Supongamos que el cubo de hielo está a menos, ¿qué te gusta? Menos 20 grados centígrados. Imagínate. Y empezamos a añadirle calor. Por lo tanto, su temperatura empieza a incrementar. Está a menos 20, luego a menos 15, menos 10, menos 5, menos 3, menos 2, menos 1. Entonces llega al cero. O sea, el cubo de hielo llega a 0 grados centígrados. Todo ese proceso, desde el menos 20 a 0, fue un calor sensible lo que se absorbió. A ver si lo puedo representar acá. A ver, déjenme tantito. Bueno, aquí en la diapositiva. A ver si puedo hacer una representación. Espérenme tantito. Bueno, demasiado cerca. Quería una imagen de un hielo, pero no quería algo tan realista, ¿verdad? Por esto mismo se pierde. Pero bueno, permítame. Vamos a borrar esto. Pues se alcanza a percibir que es hielo, demasiado realista, diría yo. Pero bueno, imagínense, ¿no? Que tenemos hielo, ¿no? A menos 20 grados centígrados, por ejemplo. A menos 20 grados centígrados. Imagínense, originalmente está a esa temperatura. Entonces, empieza a recibir energía calorífica, o sea, le empiezan a irradiar calor.
No se alcanza a percibir. Voy a cambiar el diseño de diapositiva. A ver. Mucho mejor. A ver, ahí está. Entonces, tenemos el hielo a menos 20 grados centígrados, ¿no? Entonces, empezamos a irradiar calor. Por consiguiente, su temperatura va a cambiar, ¿no? Empieza a disminuir. Digo, aumentar. No sé, va a pasar de ahí a... A ver, se trabó esto. Ya. No sé, por ejemplo, empieza a absorber calor y calor y calor y va a ir modificándose la temperatura, ¿no? ¿Qué va a pasar a menos 15? ¿Qué va a pasar a menos 10? ¿Qué a menos 5? ¿A menos 3? ¿A menos 2? ¿A menos 1? Entonces llega a 0 grados centígrados. A ver, pregunto yo, ¿qué pasa cuando el hielo, después de absorber tanto calor, llega a 0 grados centígrados? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué ocurre en el instante de que la temperatura que alcanzó llega a 0 grados centígrados? A ver. A ver, permítame. Correcto, empieza a derretirse. Espérame tantito. Ay, qué molesto cuando pasa el tamalero. Entonces sabemos que el hielo pues, se va a convertir en agua, ¿no? O sea, se va a derretir, va a pasar de un estado sólido a un estado líquido cuando llegue a 0 grados centígrados. Pero sépase que el proceso no es automático. El proceso no es automático. El hielo poco a poco va a ir, bueno, sus partículas, ¿no? Las partículas que tiene, las moléculas poco a poco se van a ir desprendiendo y convirtiéndose en líquido, ¿no? Pero bueno, durante ese proceso, escúchenme, durante ese proceso en el que el hielo se está derritiendo para pasar al estado líquido, no cambia su temperatura, o sea, sigue siendo 0 grados centígrados. O sea, siguen siendo 0 grados centígrados en el proceso en el que el hielo se está derritiendo y pasa al estado líquido, siguen siendo grados centígrados. No va a incrementar la temperatura a más de 0 grados centígrados hasta que ya sea totalmente líquido. O bien, cuando ya las moléculas pasaron a ser líquido. Entonces, pero el calor que yo le estoy ingresando al hielo, vaya, sigue constante. O sea, sigo yo inyectando calor y sin embargo la temperatura no cambia. Porque para que cambie la temperatura antes tiene que pasar el estado líquido. Bueno, todo ese calor que estoy absorbiendo no se pierde. No se pierde para nada. O sea, tú me dirás, pero a ver, ¿sigue absorbiendo calor pero no cambia su temperatura? ¿Se está derritiendo pero no cambia su temperatura? En efecto, lo que ocurre es que ahora la energía calorífica que está absorbiendo no la está usando para incrementar su temperatura, sino que la está usando para cambiar de estado de agregación. No sé si me explico. O sea, a ver, en el intervalo
En el intervalo en el que fue de menos 20 a 0, fue calor sensible el que se utilizó, puesto que se absorbió calor para incrementar temperatura. Pero cuando se llega a 0, hay como que un stop de calor sensible. Ya no es calor sensible a partir de este punto, sino que es calor latente. Porque ahora la energía calorífica se emplea para pasar de estado de agregación de un estado a otro. No para incrementar temperatura, sino para pasar de sólido a líquido. Entonces, el hielo sigue absorbiendo calor, pero ya no incrementa su temperatura, sino que esa energía calorífica que está absorbiendo la está empleando para transformarse de hielo a líquido. ¿Sí me explico? Ya cuando pasó a ser líquido, ahora sí empieza a incrementar su temperatura con el calor sensible, otra vez. Lo mismo ocurre cuando llegamos a 100 grados centígrados. Llegamos a 100 y va a quedarse en 100 grados el agua hasta que se convierte en vapor. O sea, no va a incrementar su temperatura hasta que convierta en vapor. Porque al llegar en 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua, ojo, a nivel del mar, porque también influye la presión atmosférica, entonces empieza a pasar a ser vapor, ¿no? Pero en ese proceso sigue absorbiendo calor y no cambia su temperatura de 100 grados centígrados. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el calor está siendo absorbido en forma de calor latente para cambiar el estado de agregación de líquido a vapor. A ver, no sé si me di a explicar, a ver. ¿Hay dudas con esto? Hay dudas. O sea, repito, el calor sensible es para incrementar temperatura o bien cuando disminuye temperatura un cuerpo también pierde calor, ¿no? Sensible. Y el calor latente es para transformar cambios de fase, ¿no? Para hacer cambios de fase, como por ejemplo de hielo a líquido y de líquido a vapor. Es la diferencia. Pero a ver, ¿se entendió o hay dudas? Preguntas, dudas. ¿Nadie tiene dudas, chicos? Con esto de calor latente y sensible. Parece que no. Bueno. Bueno, entonces dejémoslo aquí, si no hay dudas. Y vean, les muestro, la fórmula para el calor sensible es la siguiente. Perdón, latente es la siguiente. Aquí está. Es mucho más simple que la del calor sensible. Simplemente es un producto de masa por una constante de calor latente. Eso es todo. Tenemos aquí una tabla de calor latente. No está muy completa, pero sirve para explicar, ¿no? A ver, esta tabla de calor latente me da información acerca de cuándo cambia de estado de agregación un material, puesto que aquí mismo me viene lo que es el punto de fusión, quita, y el punto de ebullición del material. Por ejemplo, el agua, el punto de fusión es 0 grados centígrados y 100 grados centígrados es el punto de ebullición. ¿Ok? O sea, para saber en qué temperatura ellos cambian de estado, ¿no? Estos materiales. Se considera una presión atmosférica a nivel del mar, por lo visto. Ahora bien, cada material tiene dos constantes de calor latente. Va a depender si es calor latente para fundir o para vaporizar. O sea, tenemos, por consiguiente, calor latente de fusión y calor latente de vaporización. Repito, va a depender si cambia de estado sólido a líquido o de líquido a vapor. Va a depender de eso. Esas son las constantes. Repito, es una tabla pequeña, no tiene muchos valores, pero pues si quieren más valores de calor latente, pues se pueden buscar en internet, ¿no? Esta tabla la tengo aquí porque me sirve para explicar. Entonces, estas son las constantes. Si se dan cuenta, se plantean en notación científica, así que aquí sí no escapan de la notación científica, son valores grandes. Igual esta constante. El calor latente, o sea, la constante de calor latente se mide en joules sobre kilogramos, lo cual viene a significar que, a diferencia del calor sensible, aquí todas las respuestas se van a dar en joules.
O sea, todas las respuestas aquí se van a dar en joules, puesto que la constante de calor latente es joules sobre kilogramo. Así se maneja. Pero bien, si tú quieres, voy a borrar esto. Si tú quieres manejar calorías y no joules, puedes transformarlo. La transformación es sencilla. Simplemente divides los joules que te dé como resultado del problema, los divides entre 4.184. Ahí lo tengo. Ahí está, aquí está. O sea, divides lo que te da el resultado del problema, que es joules, entre 4.184 y el resultado van a ser calorías. Ese es el calor latente, chicos. A ver. A ver, vamos a hacer un par de problemas de calor latente para que se entienda mejor. Por aquí ya los tengo planteados, de hecho. A ver, aquí hay uno. Me dice, ¿cuál es la energía calorífica necesaria para derretir, o sea, se fundir? 689 kilogramos de plata. Ok. Entonces, si me hablan de energía calorífica necesaria para fundir, entonces estamos hablando de un calor latente. Repito, porque el calor latente es para pasar de estados de fase de agregación, cambios de agregación de la materia. Ahora bien, aplicamos fórmula, ¿no? La fórmula para calor latente, que es de hecho sencilla. Me cuesta pensar que no se la aprendan rápido. Simplemente es calor latente es igual al producto de la masa por la constante de calor latente. Esa la sacas de una tabla. Y esa depende del material. Y también depende si el material está pasando a sólido, perdón, de sólido a líquido o de líquido a gas, o viceversa, de gas a líquido o de líquido a sólido, ¿no? Bueno, entonces, plata, ¿no? Y a ver, vamos a la tabla. Busquemos plata. Aquí está abajo. Plata. Pero a ver, pregunto yo. ¿Qué constante vamos a usar? ¿Ves que tenemos una tabla con dos constantes? Bueno, ¿cuál vamos a usar? ¿Esta o esta? Correcto. Correcto, Alan. Lo que vamos a usar es la constante de fusión porque vamos a fundir el metal, vamos a derretirlo. Por lo tanto, la constante de calor latente sería 8.82 por 10 a la 4. Acuérdense que aquí usamos notación científica, ¿ok? Repito, 8.82 por 10 a la 4. Joule sobre kilogramos es la unidad de medida aquí. Por lo tanto, a ver, veamos. Hacemos el producto. La masa siempre te la tienen que dar en kilogramos, ¿eh? Si no, no sirve. Aquí me la dieron en kilogramos, entonces está bien. 689 kilogramos multiplicada por la constante de calor latente, que es de 8.82 por 10 a la 4, ¿no? A ver, plata, sí, 8.82 por 10 a la 4. ¿Qué cosa? Esto es kilo, no, esto es joules sobre, joules sobre kilogramos. Vean, joules sobre kilogramos. El resultado de esto me va a dar joules, porque pues kilogramo con kilogramo se va a eliminar. El resultado son joules. Entonces, hagamos la multiplicación. A ver, son 689 multiplicado por 8.82 por 10 a la 4, ¿no? A la 4 potencia. El resultado es esto, es un número grande, elevado, son 60 millones. ¿Qué cosa? Joules. A ver, para quien por ahí me preguntaron, ¿qué onda con este número? Bueno, te repito, es notación científica y lo vimos en primer semestre.
Este número que está aquí es lo mismo que decir 88.200, ¿no? Porque recorrimos el punto decimal 4 veces. 1, 2, 3, 4. Entonces sí, 88.200. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces veamos, miren, observen que va a dar lo mismo. 689 por 88.200. Da lo mismo. Pero se emplea notación científica para, digamos, simplificar el número, para hacerlo no tan extenso, para resumirnos, ¿no? Por así decirlo. Ahora bien, el resultado es esto en joules. Pero que tú lo quieras en calorías, no hay problema. Simplemente divídelo entre 4.118. A ver, vamos a ver. Aquí está, entre lo que lo tienes que dividir, 4.184 es. Quiero transformarlo en calorías, no hay problema. Divídelo entre 4.184. ¿Sí? El resultado de esa división da calorías. Ahí está. Esas son calorías. Ojo, calorías, no kilocalorías. Ya que si a ti te parece un número muy grande, 14 millones, pues conviértelo a kilocalorías, ¿no? ¿Cómo conviertes esto a kilocalorías? Lo divides entre 1000. O sea, las calorías divididas entre 1000 te da kilocalorías. O sea que si dividimos esto entre 1000 serían 14.524.33 kilocalorías, ¿no? Y ahí está la respuesta final. Aunque si tú lo dejas en joules está bien, si lo dejas en calorías también está bien, no importa. Pero de preferencia, si les da un número muy grande en el rango de los millones, pues mejor transfórmelo a kilocalorías, como aquí lo hice. ¿Ok? Y si el problema lo requiere, sí también tienen que transformar a calorías, siempre. Bueno, ahí está. Así es como se hace un problema de calor latente. Está sencillo. Está sencillo. Aquí vamos a hacer otro rápido, a ver si nos da tiempo. Dice, ¿cuál será la energía calorífica necesaria para evaporar 22 litros de agua? Aquí les planteo, recordemos que 22 litros de agua es igual a 22 kilogramos. Y esto solamente pasa con el agua, ya se lo he dicho en muchas ocasiones. Solamente con el agua, 1 litro coincide con 1 kilogramo. Ojo, solamente el agua, por su densidad, que es la unidad. Bueno, pues apliquemos la fórmula de calor latente para resolver esto, ¿no? Sabemos que la masa en este caso son 22 kilogramos. Pues es la masa del agua, ¿no? Son 22 litros. Multiplicada por la constante de calor latente, en este caso sería de evaporación, porque estamos hablando de evaporar el agua, ¿no? Entonces, sería calor latente de vaporización del agua de 2.26 por 10 a la 6. .26 por 10 a la 6, a la sexta potencia. Ahí está. Listo. Entonces efectuamos el producto, ya está. Efectuamos el producto y está listo esto. Entonces serían 22 que multiplica a 2.26 por 10 a la 6. 49 millones, ¿no? Aquí está, 49.720.000. Pero esto, ojo, es joules. Yo siempre voy a pedir que me lo transformen en calorías, ¿ok? De preferencia. Mucho mejor manejar calorías. Si yo quiero calorías, solamente, ya saben, tengo que dividir joules. O sea, el resultado que me dio en joules lo divido entre 4.184, ¿no? 148, perdón. A ver, vamos a corroborar. No, 184, sí, lo había dicho bien. 184, al revés. El resultado de esta división me va a dar calorías. A ver, esto entre 4.184. Estos son calorías.
Y finalmente, bueno, como yo tengo un número muy grande, de preferencia, pues hagámoslo en kilocalorías. La respuesta aquí en kilocalorías serían 11.883.36 kilocalorías. Solamente divides entre 1000 las calorías, ¿no? Ahí está la respuesta. Entonces, 11.883.36 kilocalorías es el calor, es la energía calorífica necesaria para poder evaporar el agua, 22 kilogramos de agua específicamente. Recordemos que durante el proceso de evaporación no cambia la temperatura, se queda en 100 grados centígrados hasta que pasa a ser vapor, ¿no? Y ya sigue incrementando su temperatura. Vuelve a ser ese calor absorbido un calor sensible. O sea, el calor sensible llega a ser calor sensible hasta el estado de agregación. En el cambio de estado de agregación, en esa temperatura, absorbe calor, se le llama calor latente, porque es energía necesaria para cambiar el estado de agregación, ya sea de sólido a líquido o de líquido a gas. Y ya después de pasar de cambio de estado, vuelve a absorber calor sensible, otra vez para incrementar temperatura. Si me di a explicar. A ver, no había dado cuenta de tu pregunta, Andérica. Luis. A ver, me preguntaste, ¿de dónde se saca el 800? 8.2, esto de aquí. Esto se sacó de la tabla. Ese es el problema anterior, ¿no? La plata. Estamos hablando de que la plata se va a fundir, ¿no? Fíjate, ¿eh? Se va a fundir la plata. Entonces, la fórmula me pide una constante de calor latente. ¿Ok? Y esa constante de calor latente la tomé de la tabla que yo tengo acá. Ahí está, mira. La plata y el calor latente que tomamos fue el de fusión que está aquí. 8.82 por 10 a la 4. Nada de nada. A ver, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro con este tema de calor latente? Vamos a seguir haciendo problemas de calor latente y los problemas vamos a combinar ambos, ¿eh? Vamos a combinar calor latente con sensible. De hecho, por lo regular así se maneja. ¿Preguntas, dudas ya no hay? Bueno, si no hay dudas se pueden retirar, ¿sale? Nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana. No, mañana no hay clases. Ojo que no hay clases mañana. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves, chicos. Chao. Hasta el jueves. Bye, cuídense. Nos vemos el jueves, día de Classroom, ¿no? Directamente, vamos a lo bueno. Chao, chicos. Cuídense. Cuídense, nos vemos. Bye. Día de Classroom jueves.